Buenas noches a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta charla virtual organizada por AptiTrades, quien les habla Marco Antonio Puerta. En esta oportunidad, hoy 29 de noviembre, 7 de la noche o 19 horas de Nueva York, les saluda para darles la bienvenida a este webinar donde hablaré acerca de anécdotas, experiencias como inversor a lo largo ya de más de 20 años en los mercados financieros. Quisiera saber si me escuchan de manera correcta para iniciar esta charla virtual que tenemos esta noche. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Paloma, Marcos. Eh, ¿Qué tal? Bienvenidos, buenas noches. Quisiera saber si me escuchan de manera correcta, por favor. Tienen un chat en la parte inferior derecha. Quisiera que me confirmen si el audio se encuentra correcto, por favor. A ver, sí. Es necesario que y esté seguro para no hablar en vano y estar seguro de que pueden escuchar lo que podamos compartir esta noche y que de alguna manera les puede ser útil a ustedes a la hora de tomar decisiones antes de invertir, ¿verdad? Bien, luego de estar seguros que el audio está correcto, pues quisiera decirles, como lo mencioné en un instante inicial, que AptiTrades se encarga de promocionar, difundir este tipo de capacitaciones que a todos nos es útil para nosotros, digamos, estar más preparados a la hora de invertir en los diversos mercados financieros. AptiTrades es un broker a nivel internacional que viene funcionando ya desde el año 2001, tiene amplia experiencia, tiene, digamos, un prestigio ganado a nivel internacional y a nosotros nos permite invertir en los diversos mercados financieros, especialmente en el mercado de divisas. Y precisamente estamos apreciando su página web donde se desarrollan o donde se está anunciando el desarrollo de charlas online, como la que estamos viendo, la que está programada para hoy, por ejemplo, y como seguimos viendo con otros expositores, con otros temas, y que se van a ir desarrollando a lo largo de las siguientes semanas, ¿verdad? Entonces acá tenemos a una serie de expositores con distintos temas que para nosotros son importantísimos, porque no solamente se trata de conocimientos teóricos que cada uno de nosotros pueda brindar, sino también acerca de la experiencia, esa cuota adicional y que es muy importante para cada uno de quienes escuchamos a estos expositores, porque, valgan verdades, más allá de los conocimientos académicos que podamos obtener, es importante también saber, conocer, descubrir aquellas experiencias que nos es útil escuchando a estas personas y que de alguna manera a la hora de tomar una decisión de inversión se nos viene a la mente lo que dijo tal o cual persona con amplia experiencia en los mercados, ¿verdad? Entonces, nosotros, como les estaba mencionando, vamos a tratar acerca de las experiencias que hemos logrado ya en los diversos mercados financieros, con más de 20 años ya realizando inversiones en diferentes instrumentos financieros. Y para eso, en primer lugar, yo diría que hay que analizar también nuestra situación financiera, ¿verdad? Es importante saber administrar nuestro capital para poder destinarlo de la mejor manera a las inversiones, porque no vamos a destinar un dinero, un capital, que lo vamos a necesitar en el corto plazo, ya sea para los estudios, ya sea para la canasta familiar o para algo importante y por lo tanto no podemos nosotros predecir en cuánto tiempo vamos a estar cosechando los frutos en el mercado, en cualquier instrumento financiero. Nosotros lo que tenemos son las pautas para entrar al mercado en un determinado instrumento
financiero a precios interesantes, ya sea por análisis técnico, ya sea por análisis fundamental, pero lo que no podemos tener muchas veces es la certeza de en cuánto tiempo vamos a cosechar los frutos. Por lo tanto, si nosotros estamos con el apremio de que ese dinero que estamos invirtiendo lo vamos a necesitar en el corto plazo, pues lógicamente que eso agrega una presión adicional a los vaivenes, a la presión natural que origina el mercado en cada uno de nosotros los inversionistas. Por lo tanto, no debemos cargar con mayor presión lo que ya de por sí el mercado nos origina, agregando pues la presión de que necesitamos el dinero en el corto plazo, el retorno rápido para cubrir esas necesidades que las vamos a tener en el corto plazo. ¿Sí? Me dice Paloma que se corte el audio por momentos, pero no sé, el resto me parece que está bien con el audio. En todo caso, Paloma, lo que te sugerimos es salir de la sala y volver a entrar, si es posible, con otro navegador, con Mozilla, si es posible, de tal manera que puedas tener una mejor recepción del audio, ¿verdad? Perfecto. Bien, eso es lo que le sugerimos a todos. Bien, y como les decía, pues entonces es importante saber utilizar el dinero considerando que tenemos un espacio de tiempo holgado. Se debe destinar dinero al mercado, a los diversos mercados financieros, un capital, digamos, que es el excedente, no necesariamente un dinero que lo vamos a necesitar en el corto plazo, un excedente, un dinero que en vez de destinarlo quizás al banco, lo vamos a destinar a los mercados financieros en busca de una rentabilidad. ¿Verdad? Entonces, eso es bastante importante. También es necesario que nosotros establezcamos técnicos, sobre todo de audio, de internet, a veces se genera esto, pero lo importante es que estamos aquí con muchas ganas, mucho entusiasmo para aprender, de manera que yo les ruego que tengan un poquito de paciencia. ¿Sí? Ahora sí, ya estamos nuevamente con el tema y les estaba comentando acerca de la volatilidad del mercado y de los mercados en general. Cuando los precios suben mucho, suben rápidamente, se caen al poco tiempo, estamos hablando de la volatilidad de los precios, de los instrumentos financieros, de los mercados en general, ¿verdad? Si alguien no escucha, puede salir de la sala y nuevamente entrar, si es posible, con otro navegador. Entonces, cuando nosotros incursionamos en mercados pequeños, especialmente en mercado de acciones, donde solamente existe la posibilidad de ganar cuando los mercados suben, ¿sí? Y digo esto porque hay otros mercados grandes de acciones, mercado de divisas, mercado Forex, donde no solamente se puede ganar cuando los precios suben, sino también cuando caen, abriendo operaciones en short o en corto, de tal manera que podemos ganar tanto cuando los mercados suben como cuando los mercados caen. Por lo tanto, lo que les digo es que en los mercados pequeños, cuando solamente existe la posibilidad de ganar cuando los precios suben, entonces los inversionistas se entusiasman muchas veces para subirse a la ola y a los precios cuando están sumamente arriba, realizando pues compras que no debían hacerse porque los precios están demasiado elevados. Y cuando el mercado cae, el público se marcha, se asusta y cuando los precios están sumamente deprimidos, parece que la gente entra en una especie de pánico de tal manera que se ahuyenta de los mercados. ¿Ve? Entonces, nosotros debemos fijarnos ante esas situaciones que cuando, por ejemplo, los mercados caen, nosotros tenemos la oportunidad de entrar a precios realmente económicos, baratos, bajos, y es la oportunidad para generar ganancias cuando estos se recuperan. ¿Sí? Y muchas veces debemos actuar, como dice acá en el segundo punto de la diapositiva, actuar contrariamente a lo que hace el resto.
Entonces, nosotros, señores, debemos tener siempre en cuenta que la volatilidad muchas veces se va a presentar en cualquier mercado y nosotros debemos tener la suficiente frialdad para no caer en las trampas del mercado. Me dicen que se escucha doble voz. Hola, parece que se escucha doble audio. A ver, por favor, ¿me confirman? ¿El resto me escucha bien? Hola. A ver, vamos a tratar de solucionar herramientas a tomar en cuenta, pero si nosotros utilizamos esas 50 herramientas para hacer nuestro análisis, en ese sentido, nosotros debemos escoger aquellas herramientas que a nosotros nos permite hacer nuestro análisis de la mejor manera. Es decir, que si nosotros utilizamos las 50 herramientas a la vez, al final terminamos volviéndonos locos porque nos vamos a confundir, nos vamos a tropezar, vamos a utilizar muchos instrumentos para tratar de hacer nuestro análisis y eso no es lo que nosotros estamos buscando. Por lo tanto, lo ideal es que de todo ese abanico de aproximadamente 50 herramientas que en este caso el análisis técnico nos ofrece, nosotros podamos utilizar unos dos o unas tres de divisas, en el mercado de acciones. Entonces hay un público bastante diverso y a veces no podemos llegar con el mismo lenguaje y con el mismo contenido a todas las personas porque es un público bastante heterogéneo, ¿verdad? Entonces nosotros habíamos estado desarrollando un poco la charla para aquellas personas que están incursionando en los mercados, digamos, por primera vez. Para muchos de ellos, para muchos de ustedes. Y estábamos hablando acerca de definir una estrategia, ¿verdad? Retomando un poco lo que estábamos comentando instantes previos. Porque lo que a mí me puede funcionar de manera correcta utilizando diversas herramientas del análisis técnico, por ejemplo, entre las más de 40 o 50 herramientas que existen, pues yo no necesariamente tengo que utilizar todas porque si no me vuelvo loco y no voy a hacer bien las cosas. Al final termino confundiéndome, se me van a mezclar todas las rayas que se me atraviesan en los precios, en las velas y al final no hago nada, ¿verdad? Lo ideal es que tomemos dos o tres herramientas, las combinemos de la mejor manera y eso se va logrando poco a poco. Nosotros tenemos que ir quemando etapas a lo largo de nuestra incursión en los mercados, de tal manera que esa combinación nosotros vamos a ir probándola, vamos a ir evaluándola si funcionan de manera correcta, de manera que a la hora de probar en una cuenta demo, nosotros vamos a ver realmente si funciona esa estrategia, ese sistema, ese método, para luego nosotros aplicarlos ya en una cuenta real, invirtiendo un dinero real que sale de nuestro bolsillo y que lógicamente, debido a las pruebas previas, podemos ya poner en práctica para buscar rendimientos reales, ¿verdad? Dediquemos tiempo a estudiar. Como Alex, por ejemplo, lo estaba comentando acerca de su análisis respecto al oro, de su apreciación respecto al oro, nosotros cuando estemos en los mercados no decidamos en base a criterios que en el instante se nos vienen a la cabeza o que se nos ocurran. Nosotros debemos estudiar continuamente cuando los mercados están cerrados, cuando no estamos invirtiendo, de tal manera que nosotros debemos tratar siempre de estar permanentemente, digamos, actualizados, permanentemente estudiando,
permanentemente analizando los mercados, y muchas veces existe aquella idea de que porque yo invierto en el corto plazo, pues no necesito estar estudiando mucho, estar analizando mucho, porque yo decido en el instante y en ese momento abro una operación y apenas encuentre una ganancia relativamente atractiva, pues cierro mi operación. No, señor, es necesario siempre estar preparados ante lo que se nos presenta en el mercado, y por lo tanto nosotros debemos ir estando a la par con lo que viene sucediendo en los mercados, con las noticias, con lo que va a suceder en cada primer viernes de cada mes, con lo que va a suceder, por ejemplo, a mediados de diciembre, con la posible elevación de las tasas de interés y qué va a implicar todo ello para los mercados, ¿verdad? Entonces es muy importante tener en cuenta todo eso. Nadie prevé el futuro al 100%. Por más que uno tenga 20, 30 años, 40 años en los mercados, no existe la infalibilidad para nadie. No hay tesis, no hay sistema científico, fórmula infalible o bolita mágica para saber exactamente lo que va a suceder en los mercados. Lo único que nosotros podemos encontrar, como dice acá en esta diapositiva, es las pautas para tratar de prever lo que puede ser el comportamiento futuro de los diversos instrumentos financieros, de los diversos mercados. Por lo tanto, debemos tener en cuenta que nosotros vamos a tener las pautas necesarias para tratar de entrar de la mejor manera al mercado, pero eso no significa que vamos a ser infalibles a la hora de hacerlo, ¿verdad? Ahora, todos los mercados también son distintos, ¿no? Hay inversiones en divisas, en acciones, en materias primas, CFDs, y cada mercado se comporta de distinta manera. Por ejemplo, si nosotros hablamos de bolsa de valores, ¿sí? Si hablamos de bolsa de valores, por ejemplo, de la bolsa de valores de Nueva York y la bolsa de valores, pues, de uno de los países de nuestra región, digamos, de la bolsa de valores de Lima, del Perú, nosotros vamos a ver que hay una diferencia sustancial entre un mercado y otro. Cada mercado tiene su propia identidad, cada mercado tiene su propio comportamiento, cada mercado tiene sectores que se mueven distintos, así sean sectores parecidos con lo del otro mercado. De tal manera que los sistemas, los métodos, las estrategias que nosotros podemos aplicar en un determinado mercado no necesariamente van a tener los mismos resultados eficientes en el otro mercado, ¿verdad? Por poner un caso, yo de manera muy particular y por experiencia, en la bolsa de valores local, yo suelo promediar, por poner un ejemplo, yo suelo promediar considerando que me ha ido bien promediando cuando veo un precio atractivo, un precio barato. Pero en la bolsa de Estados Unidos, en el mercado americano, yo diría que sería un pecado promediar cuando un precio viene a la baja, o entramos a un precio y se nos cae un poco y tratamos de comprar un poco más barato para promediar. Yo diría que cuando nosotros, por ejemplo, entramos en el mercado de acciones americano, nosotros no debemos promediar, sino quedarnos con el precio con el cual entramos, y que más bien si se origina un cambio de tendencia o la tendencia es desfavorable hacia nuestra rentabilidad, pues nosotros debemos cerrar la operación oportunamente para de esa manera poder tratar de salir bien parados del mercado. De esta manera nosotros es como debemos incursionar en los diversos mercados por la alta volatilidad, y de esta manera pues nosotros tenemos que saber entrar al mercado y salir también de él. ¿Sí? Siempre revisemos los gráficos. Los gráficos son importantes revisarlos, aunque muchas personas son básicamente digamos fundamentalistas, gustan mucho de las noticias. Sin embargo, yo creo que es muy importante también revisar lo que nos dicen los gráficos. Es importante tenerlos en cuenta.
no podemos invertir en un determinado instrumento financiero tampoco, por más que seamos cortoplacistas, revisar solamente gráficos pues de un mes o gráficos de 15 días. Nosotros debemos ver primero, sea cual fuere nuestro horizonte de inversión, si es de corto, mediano o largo plazo, siempre debemos ver el gráfico en la mayor amplitud posible para ver primero el panorama y luego ceñirnos a gráficos de menores periodos para poder establecer nuestro momento de ingreso, para abrir nuestra operación en los mercados, ¿sí? Utilicemos las tendencias siempre a nuestro favor, ¿no? La tendencia se dice que es nuestra mejor amiga, pero recordemos también que los mercados son distintos, como lo estuve diciendo, y los comportamientos de estos mercados también son distintos. Por lo tanto, yo diría que, por ejemplo, cuando entramos al mercado americano, cuando entremos en el mercado de divisas, por la alta volatilidad, para nosotros a veces se nos complica salir de la mejor manera o generar rentabilidad. Por lo tanto, diría que también entremos a favor de la tendencia. Si la tendencia es alcista, nosotros así entremos mal momentáneamente en un determinado precio porque se nos cae, a la larga, ¿sí? Como la tendencia es, digamos, hacia arriba, pues vamos a salir bien parados y a buen recaudo vendiendo a un precio más elevado del que entramos a comprar. Si la tendencia es bajista y hacemos una operación en corto, una venta en corto, un short, ¿verdad? Lo ideal es que precisamente hagamos eso cuando hay una tendencia bajista. Abramos una operación en corto esperando que los precios caigan para luego cerrar esa operación más abajo. Por lo tanto, sería un pecado que en una tendencia alcista abramos una operación en corto, una venta en short. Sería un pecado que en una tendencia bajista abramos una operación de compra. Eso es sumamente peligroso. Entonces, vayamos de preferencia siempre con la tendencia. Siempre debemos escuchar, sobre todo nosotros cuando estamos aprendiendo a invertir. Ahora, quienes ya tienen, digamos, tiempo en los mercados, aquellas personas que ya tienen, digamos, experiencia o cierta experiencia en los mercados, digamos que ya la situación es distinta. Pero para aquellos que están iniciándose en los mercados, siempre es importante escuchar las opiniones de los demás, los consejos de los especialistas, de los brokers, de los analistas, de los financistas, de las noticias, lo que dicen en los medios de comunicación. Pero con el tiempo nosotros lo que debemos hacer es ir filtrando la información de calidad, filtrando lo que es importante a nuestro criterio para nosotros. Por lo tanto, al comienzo, cuando nosotros estamos invirtiendo, es importante recibir información de todo tipo, parar las orejas para todos lados, pero cuando nosotros ya tenemos cierta experiencia en los mercados, pues vamos a ir dándonos cuenta que hay opiniones y hay opiniones, es decir, hay opiniones, comentarios de calidad y hay comentarios que simplemente sugieren especulaciones, rumores que no nos conducen a aumentar nuestro bagaje para tomar una decisión de inversión, ¿verdad? Entonces eso también es importante. Diversifiquemos nuestras inversiones, esto también es importante, porque si nosotros dedicamos todo nuestro capital a invertir en solo un instrumento financiero, pues vamos a depender solamente del comportamiento de ese instrumento para que tengamos éxito en esta inversión. Por lo tanto, lo ideal es que nosotros diversifiquemos nuestro capital en distintos instrumentos financieros para que si una inversión no nos va tan bien, pues la otra tenga la posibilidad de que nos balancee, equilibre nuestras rentabilidades y de esa manera podamos salir a mejor recaudo. De la misma manera que nosotros debemos seleccionar los instrumentos con los cuales vamos a trabajar, ¿verdad? Entonces siempre es importante no llenarnos
no saturarnos de tantos instrumentos financieros, porque al final vamos a terminar estorbándonos nosotros mismos, porque se nos van a escapar de la mano la posibilidad de hacer los análisis respectivos con cada uno de los instrumentos que tenemos en cartera. Por lo tanto, yo recomendaría que si nosotros estamos, por ejemplo, tratando de entrar en el mercado y somos, digamos, novatos, estemos solamente atentos a uno o dos instrumentos financieros. Si estamos en el mercado de acciones, pues 5 acciones serían pues más que suficientes para hacerle un seguimiento, digamos, con tiempo, un seguimiento debido, un seguimiento oportuno, y no saturarnos, no confundirnos, no estorbarnos nosotros mismos con tantos instrumentos financieros a la vez, ¿verdad? Entonces es muy importante. El don de la decisión también es importante, porque nosotros debemos tomar las decisiones con la cabeza y la sangre fría. Entonces nosotros tenemos que saber que las decisiones se toman muchas veces antes de entrar al mercado, cuando hacemos nuestros análisis en las noches, cuando estamos desocupados quizás, cuando estamos tratando de empaparnos de las noticias, ahondar en aquellas noticias que pueden ser importantes para los mercados, y que muchas veces sucede cuando los mercados están cerrados, los fines de semana, donde podemos analizar qué puede suceder ante la publicación de una determinada noticia. Ya estamos prácticamente decidiendo lo que vamos a hacer cuando el mercado, los mercados se abran. De manera que son dos momentos distintos en los cuales nosotros tenemos la importante tarea de decidir. El momento en el que estamos estudiando y en el momento mismo en que ejecutamos la operación, ya sea de compra o de venta, ¿verdad? Eso es también muy importante. Y yendo un poquito más ya a lo que es, digamos, el comportamiento, la psicología, la emoción de un inversionista, yo diría que siempre debemos ser humildes, debemos tener siempre los pies bien puestos sobre la tierra y no caer en la soberbia. El buen especulador, el buen inversionista, el buen trader no se envanece cuando tiene éxito, y más bien reflexiona cuando se equivoca para corregir cuando comete algunas equivocaciones. Siempre busca qué aprender del éxito o de cada equivocación que pueda cometer, para tratar de subsanarla y no caer en el mismo error en su próxima inversión. De manera que nosotros debemos ser siempre sencillos, y también debemos tener en cuenta que no debemos mezclar pues nuestras emociones en las inversiones, ¿no? Evitar encariñarnos con el instrumento financiero sobre el que hayamos tomado una posición. Eso es muy importante, porque muchas veces creemos que también digamos que el cielo es el límite. Yo recuerdo, y muchas veces lo comento porque es totalmente cierto y porque lo he visto, y me imagino que también habrán sucedido en muchas otras ocasiones en que yo lo haya visto, pero recuerdo, por ejemplo, que en el año 1996 aproximadamente, cuando yo invertía en el mercado de acciones local, en la Bolsa de Lima, por ejemplo, y esto se aplica a cualquier otro mercado, no solamente estoy circunscribiéndome al mercado local. Este ejemplo lo pongo, pero esto nos puede servir para cualquier otro mercado, ya sea el mercado de divisas, ya sea el mercado de materias primas, para cualquier mercado, pero el hecho concreto es lo que les voy a comentar. Y es que en el año 1996 aproximadamente, había un amigo inversionista que quería comprar unas acciones de una empresa que se llamaba Fábrica de Aluminios y Metales del Perú, FAMPER. Cuando llegó, compró una cantidad considerable de estos valores a 0.50 céntimos aproximadamente, y un día compró a ese precio, otro día compró un poquito más caro, 0.52, otro día compró a 0.48, otro día compró a 0.49. El asunto es que completó toda su inversión comprando solamente este tipo de valor a un promedio de 0.50 o 50 céntimos. Al cabo de 2 semanas aproximadamente, este valor costaba 70 céntimos. Díganme ustedes, ¿qué porcentaje había subido?
este valor, si lo compró a 50 centavos y en un par de semanas estaba en 70 céntimos, ¿a qué porcentaje o cuánto de porcentaje había sido elevado el precio? ¿Pueden sacar su cuenta? ¿Sí? ¿Alguien me puede decir en qué medida subió? ¿Cuál es el porcentaje de 50 a 70? 40%. Muy bien, Guillermo. 40% en un par de semanas. Y al igual que yo, otros amigos le dijimos, pero vende, estás ganando 40% en solamente 2 semanas y con todo tu capital, ¿no? Y él dijo, pues no lo voy a vender, voy a esperar que suba a un sol, porque los valores estaban en soles, ¿no? Un sol. Y el precio efectivamente subió pues a 75, a 80, 90, llegó a un sol y le dijimos, oye, pero vende. Y él dijo, no, voy a vender cuando llegue a 1.10. El precio subió hasta 1.03, 1.05, 1.06 y en ese momento empezó a bajar un poquito, 1.03, 1.02, 1, 95, 90, 85. Oye, le dijimos, pero vende, aún estás ganando bastante, vende. Bueno, ahora sí, lo voy a vender, pero a un sol. Bajó a 80, 70, 60, 50 y terminó vendiendo por debajo de 50, es decir, perdiendo. Desde ahí nunca más lo volvimos a ver. No sé si se habrá suicidado, qué habrá pasado, pero desapareció del mapa. Entonces, ¿qué pasó ahí? Esta persona mezcló las emociones, ¿sí?, con el plan, con la disciplina, con la estrategia que él tenía. No nos hizo caso a nosotros. Él dijo, yo vendo a un sol, pero cuando llegó el momento no lo hizo. Entonces no fue fiel a su plan, no fue fiel a su estrategia, no fue fiel a su pensamiento, no fue leal a lo que él tenía pensado hacer desde un principio. Y eso es fatal para nosotros en las inversiones. Por lo tanto, nosotros no debemos enamorarnos de las acciones, de los instrumentos financieros en los cuales nosotros invirtamos. Eso es importantísimo, señores. No caigamos en eso. Yo les pregunto, ¿qué hubiera hecho este amigo si llegaba, como él dijo al final, que suba a 1.10 y ahí las vendo? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué creen? ¿Qué dice René? ¿Qué dice Alonso? ¿Qué dice Guillermo? ¿Qué dice Miguel? ¿Qué hubiera pasado si llegaba a 1.10 y este amigo, qué hubiera hecho? ¿Qué piensan ustedes? A ver, no lo hubiera vendido, dice Adán. Guillermo dice, seguro esperaba hasta 1.20, 1.30, exacto. Eso. Nos iba a decir, si llegaba a 1.10, nos iba a decir, no, que llegue a 1.20. Y si llegaba a 1.20, iba a decir, no, que llegue a 1.30. Entonces, esa no es la idea. Puede subir más, pero no estamos cumpliendo el plan que teníamos en un inicio, ¿verdad? Nosotros debemos ser fieles al plan que tenemos. Por lo tanto, si sube más, pues ya ganamos, ¿verdad? Ya ganamos. Lo importante es ganar y fijarnos un precio objetivo, y en ese precio objetivo, cuando llegue, nosotros debemos salir sí o sí. Eso es lo importante. Aprovechemos los rebotes técnicos. Bueno, esta es una estrategia que la vamos a comentar en otra charla virtual. Yo les diría, no con el afán de asustarlos, pero sí con la sinceridad total, con la transparencia total de alguien que ha estado en los mercados ya durante más de 20 años, que el valor de la experiencia es importantísima, y yo les diría que las mejores enseñanzas las aprendemos luego de vivir un ciclo de subida fuerte, donde la euforia, el optimismo excesivo abarca a todos los inversionistas, al mercado en general, y donde la sinrazón prima sobre la frialdad de un inversionista, ¿sí? Y también cuando hayamos pasado una etapa sumamente crítica, una crisis donde el pánico de los inversionistas, donde el pánico de los mercados, donde todo se derrumba, parece no encontrar, digamos,
explicación ante tanta caída. Entonces, cuando nosotros hayamos pasado esos mejores momentos de cualquier mercado, ya sea en el mercado de divisas, ya sea en el mercado de acciones, en materias primas, en índices bursátiles, en cualquier tipo de inversión, cuando hayamos pasado el mejor momento exageradamente bueno del mercado, y cuando hayamos pasado el ciclo de caída de la peor crisis que de repente a nosotros nos ha llevado a la bancarrota, es ahí donde aprendemos más de los mercados, ¿sí? Porque ya estamos cuajados, porque ya hemos aprendido qué es lo bueno, qué es lo malo, cuáles son los errores y los aciertos en cada etapa, en cada ciclo de cada uno de los mercados financieros. Eso es importante, señores. No nos olvidemos. Las etapas críticas, las etapas de crisis, generalmente generan millonarios, generan oportunidades de inversión, precios que no lo vamos a encontrar en otro momento y donde todo el mundo se muere de miedo, ¿sí? Y cuando los precios están exorbitantemente arriba, todos son valientes y cometen el grave error de entrar a los mercados pensando que el cielo es el límite. Siempre hay una necesidad de descanso, siempre hay una necesidad de descanso. Por más apasionado que seamos del trading, es necesario desintoxicarnos un poco de todo el ruido bursátil, de todo el ruido de los mercados que nos origina ciertas tensiones, ¿sí? A darnos siempre un descansito. Ponte en contacto con tu broker. Es importante que veas y compruebes la calidad y la atención que tú recibes. Eso es importante, señores, ¿sí? Y a colación viene pues que te enteres del costo de las comisiones, ¿no? Si no, gran parte de tus ganancias se las va a llevar el broker. Por lo tanto, es importante que cada uno de nosotros vea cuál es la calidad de cada uno, que cada uno de nosotros recibe de parte de su broker, de su intermediario, ¿sí? Y también pues el costo de las comisiones. Es importante ver que el spread sea atractivo, y en este caso pues no podemos discutir lo atractivo que nos ofrece ActiTrades para nosotros poder invertir en los mercados financieros, para invertir en el mercado de divisas, para invertir en índices bursátiles, para invertir en materias primas. ActiTrades nos ofrece a nosotros la posibilidad de ingresar a los mercados, ¿sí?, con el total respaldo de un broker que a nivel internacional y por muchos años viene ofreciendo a todos los inversionistas la posibilidad de ingresar